queremos es que se cuide, que gran parte, casi toda nuestra producción esté cada uno en su casa, ya trabajando, y Julieta, que es productora, o sea, productora muy capaz de otros programas, y que a veces ha sido suplente de nuestra producción, está a cargo del trabajo de coordinación en piso, etcétera. O sea, es un momento como exigente para nuestro equipo. Si uno recorre nuestra pequeña baldosa, es decir, conductores de radio, por ejemplo, uno ve Nancy Pasos con coronavirus, Eduardo Feynman con coronavirus, Alejandro Fantino con coronavirus, y son los que uno recuerda así al toque, debe haber otros también. Si uno ve no sé cómo nos pega a nosotros, yo tengo familiares directos con coronavirus, bastante directos, está Yami también ha tenido familiares directos que estuvieron internados, no es mi caso, y ha tenido algún fallecido familiar de esos familiares. Bueno, Gustavo vivió una situación particular que tuvo que despedirse de un familiar muy querido sin poder despedirse o despidiéndose a medias por los protocolos que hay. O sea, ¿vieron cuando uno toma su baldosa como referencia de qué es lo que pasa en una sociedad? Bueno, nuestra baldosa está recontracargada de historias que tienen que ver con el coronavirus, y me imagino que no debemos ser tipo muy raros, no debe ser una muestra muy sesgada. En toda la sociedad se está viviendo muy fuertemente esto. Esto lo reflejan los números que se van superando día a día. El coronavirus ayer dio 10.500 casos a nivel nacional, que perfora claramente el techo anterior, con 1.500 y pico en la ciudad de Buenos Aires, que perfora el techo anterior, con 6.600 en la provincia de Buenos Aires, que perfora con mucho el techo anterior, con lo cual la idea de que la Argentina entraba en una meseta, esa idea es completamente ridícula. No está la Argentina en una meseta. La idea de que la provincia de Buenos Aires está en una meseta y que la ciudad es algo más discutible que ayer. No diría que no está en una meseta, pero claramente la discusión es, ¿está en una meseta o está subiendo? Hay algunos de los profesionales que se encargan de todo el tema sanitario que dicen que los casos en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires han subido en los últimos días, pero no al nivel de perforar el techo, y que los datos de ayer están sesgados como siempre, porque hubo un esfuerzo por cargar mucho más datos en los últimos días. Hay planillas que desmienten esto, que son las planillas que difunde el gobierno nacional, hay planillas que lo confirman, que son las planillas que tiene el gobierno de la ciudad. Me parece que hay una desconexión en la información respecto de esto, pero digamos que hay una pregunta respecto a los datos de ayer que tiene que ver con, ¿estamos realmente en una meseta? ¿Está en una meseta? La fórmula que utiliza Fernán Quirós respecto de esto es, estamos en una meseta alta, por debajo de, creciendo un poquito en los últimos días, pero muy por debajo de lo que fue el techo. Veremos, en los próximos días vamos a tener un panorama mucho más claro respecto del asunto. En este contexto aparece muy fuertemente el interior. Hay 5 provincias de interior que tienen más de 300 casos o casi 300 casos. Estas son, Córdoba, Mendoza, se me fue el papelito de la tenía anotada, pero es Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy y me falta una ahí por ahí. Bueno, ese es el primer panorama de coronavirus. Lo hago corto hoy porque quiero pasar al otro tema de salud, que me parece un tema súper relevante, que es cómo están aumentando los medicamentos. En este contexto de pandemia, los laboratorios, que son empresas muy poderosas, están dando un sablazo sobre la gente muy fuerte, muy justificado, y que Jairo lo cuenta en estos términos. Dale, Jairo. Sí, claro, lo que estamos viendo es el descongelamiento brutal del precio de los medicamentos, tanto de los que se venden bajo receta como de los de venta libre. Esto es generalizado en los laboratorios de capitales nacionales y los laboratorios multinacionales. Había, para hacer un pequeño raconto y entender por qué se está dando esta actualización tan fuerte de precios de los medicamentos, incluso de uso muy popular, tiene que ver con un acuerdo que hubo cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández. Con la industria se acordó retrotraer aumentos a diciembre. Esto duró por algunos meses hasta que se empezó a descongelar, y sobre todo fuerte a partir del 30 de junio. A partir de ahí había algún tipo de acuerdo no escrito de ir manteniendo aumentos en línea con la inflación, pero que se rompió. Y se rompió claramente durante julio y durante agosto, con aumentos en julio, que yo los fui contando acá, que rondaban entre el 5 y el 10% en el mes.
repito, con aumentos de entre el 5 y el 10% en el mes, que en una inflación promedio en la economía del 2%, claramente te muestra una actualización de 2 a 3 veces ese precio, y que se repitió en agosto con aumentos cada 2 o 3 días, que van llegando con listas de precios nuevas a las farmacias de los 20, 30, 40 productos que tienen, por ejemplo, en su portafolio los principales laboratorios. Esto está ocurriendo mientras el gobierno se ocupa de mantener los precios de los medicamentos que cubre PAMI sin cambios hasta octubre. El universo de jubilados que accede vía PAMI, ya sea con descuentos del 100, del 50 o del 80%, tiene los medicamentos sin modificaciones, más el vademecum que anunció el gobierno para ese mismo público, que le suma medicamentos gratuitos, pero en paralelo el resto de los medicamentos, cuando están fuera de esa cobertura, están actualizándose muy pero muy fuerte. Y yo ayer te decía algunos casos concretos, te voy a dar algunos nombres de laboratorios y de medicamentos de ejemplo, y después al final te voy a dar el de un laboratorio particular que tiene productos muy populares, porque está viendo esta actualización, repito, sin que nadie esté poniendo el ojo ahí, salvo el Centro de Profesionales Farmacéuticos, que es una ONG que viene mirando desde ese lado lo que pasa con los precios y viene registrando estos aumentos en julio y una caída del consumo de medicamentos de orden del 20% contra el año pasado. Para que vos te des una idea, Gador, que es un laboratorio de capitales nacionales que fabrica medicamentos muy populares contra, por ejemplo, la hipertensión, como el atenolol, como el propanolol, ahí tuviste ajustes en el atenolol, si vos querés, de los más suaves, pero por arriba de la inflación del mes, del 3%. El propanolol duplica la inflación del mes, agosto, la actualización de hace una semana, 5% en ese medicamento para la presión. Tenés aumentos en el Reliberan, muy popular para frenar los vómitos, que pasó de 835 pesos a 869 pesos con 4% de ajuste. Ese es un universo de productos y son de los aumentos, si vos querés, más bajos de la escala de lo que se está dando. Siempre vos pensás que el 2% es en promedio lo que aumentó el universo de todos los precios de la economía, y era lo que estaba acordado que se tuviera como horizonte de ajuste de precios. Tenés laboratorios como Baliarda, que produce el Tensium, que es un medicamento que en su versión de 60 comprimidos se consume para los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad. El Tensium subió 7% en un mes, pasó de 626 pesos la caja de 60 comprimidos a 670 pesos. En el grueso de estos casos que yo te estoy contando, ya habían aumentado en julio también estos mismos laboratorios. Hay que prestar atención, porque a mí me explicaban ayer que ahora que nadie está mirando, le están pegando un saque fuerte a todos los protectores solares. El universo de en 2 o 3 meses, cuando vos vayas a comprar el protector solar para el verano, el gobierno es posible que anuncie, como anunció el verano pasado, que congela los precios de, por ejemplo, ese producto que parece suntuario o parece un lujo, pero que protege, por ejemplo, la piel del cáncer, que es ineludible porque te protege eventualmente del cáncer de piel. Bueno, va a ser difícil que encuentres protectores solares de abajo de una luca. Ayer ya quedaron con aumentos, por ejemplo, el más popular, el Vagoevit, que es de Laboratorios Vago, una de las principales familias del mundo de laboratorios en Argentina, le metió 11,2% y pasó de 871 pesos a 969 mangos. Hay que mirar algunos productos muy populares de Ruemers, otra de las familias emblemáticas de los laboratorios y una de las familias del top 10 de los más ricos de Argentina, que tiene, por ejemplo, el dominio de todo el sector de protectores gástricos con el amoxidal, que le metió un 4,5% de aumento, después de haber aumentado también en julio. Esto ocurrió, repito, estoy dando solamente aumentos de agosto, ahí tenés el Sertal, que aumentó 3%, de 1.080 pesos a 1.112 pesos, así como en una época, viste que los libros te parecían que ya no se encontraban más libros de menos de 500, 600, 700 pesos, fíjate cómo te voy contando, y es difícil pensar de medicamentos de uso popular por debajo de los 500, 600, 700 mangos según la cantidad de comprimidos, y de ahí obviamente para arriba. Hay un antiarrítmico muy popular de Ruemer que se llama Atlancil, que aumentó 4,5% ahora también en agosto. En el universo de, por ejemplo, el laboratorio Elea hubo un ajuste de productos de entre el 2,5 al 5%, muy populares productos como el Benadryl, que acaban de subir 3%, de 840 pesos a 865 pesos. Tenés el Asiatop, que es el omeprazol de
del grupo Elea, que también subió 4% de 125 a 130 mangos. Bayer aplicó un aumento con picos de 10% para sus productos más populares. Y hablando de productos populares, yo acá te estoy mezclando productos bajo receta y productos de venta libre que componen obviamente toda la oferta de un mercado que Argentina, como particularidad, tiene con el 70% de la oferta en manos de capitales nacionales y un 30% en capitales internacionales. Dentro de los capitales internacionales está el caso de un laboratorio que no se compara con ninguno de los demás, porque es un laboratorio que no fabrica los medicamentos, sino que fabrica los comerciales para vender los medicamentos, que es un laboratorio mexicano que está entre los top 5 de los principales anunciantes de la televisión argentina, que se llama Genoma Lab, que es uno que vos, si te quedás viendo en la tanda, vas a ver que de golpe te aparece, no sé, Marley vendiéndote Next, un antigripal, vas a ver que te aparece siempre alguna figura vendiéndote asepsia para los granitos, vendiéndote goicoechea para la piel, vendiéndote, Bengué, que en una época le hacía la publicidad Tevez con un caballo, para los dolores musculares. Siempre es el mismo tipo de publicidad con un famoso y un aviso que se van acumulando todos en la tanda. Bueno, Genoma Lab, el de los medicamentos muy populares de venta libre, por ejemplo, Tafirol, le metió 5% de aumento para el frasquito de los 100 comprimidos y pasó de los 713 pesos a los 748,60. El Bengué, que te decía, aumentó 7% en un mes, de 404 pesos a 432 pesos. El producto, por ejemplo, Sleepy, para la cuestión del sueño, aumentó 5% también. El goicoechea, que es una crema que se usa también en diabetes, aumentó 7% de 532 a 572 pesos. Te lo doy este ejemplo porque es quizás el laboratorio de mayor color, porque es el que más se ve. Todos los otros que te conté lo ves poco. A ver, está muy claro cómo aumentar los medicamentos, entre un 4 y un 10% en un mes, o sea... Y por segundo mes consecutivo, habían aumentado lo mismo en julio, o sea que en 2 meses tuviste 2 meses consecutivo aumentando el doble o el más triple. Que la inflación, casi todos los medicamentos populares. Sí. Mañana sigamos hablando sobre si las empresas están quebradas, si están bien, qué es lo que está haciendo el gobierno, cuáles son las negociaciones, si es que hay negociaciones, porque da la impresión de que en este momento meter un aumento por encima de la inflación de medicamentos es una vergüenza. Entonces, pero bueno, sigamos desarrollándolo en capítulos. Sí, vamos a ir hablando de esto. No sé si vos querés cerrarlo de una manera muy rápida. No, simplemente recordar la línea general que di ayer. Primer trimestre, datos oficiales, laboratorios en Argentina, la facturación creció 65% después de todo el año pasado, donde todos los trimestres aumentaron 70% en pesos contra el año previo, muy por encima en términos generales de lo que aumentó la inflación. O sea, los laboratorios hace 2 años que vienen ganando por encima de la inflación y aumentan por encima de la inflación de nuevo. Me parece que es un tema como central y realmente muy, muy importante. Son las 9 de la mañana, recorro otras noticias, la primera es COVID, la segunda para mí, y es tema nuestro, y queremos realmente tratar de que se instale públicamente el debate sobre qué está pasando, el precio de los medicamentos. El tercer tema, lo recorro rápido, lo hemos explicado muchas veces, es la reforma judicial. Mañana estaremos obligados a hablar de esto porque hoy se discute en el Senado. Va a haber marchas, los audios que estamos recopilando de las marchas los vamos a pasar en el día de mañana. Solamente recordar que Cristina va a tener un rol muy importante, que ayer apareció María Eugenia Vidal por primera vez frente a un grupo de empresarios para decir varias cosas. No sé si tenemos ahí el audio de María Eugenia Vidal, haceme la señal, Jairo, si está el audio de María Eugenia Vidal en el día de ayer. Ahí, dame un segundo, ahí se está preparando. Todavía no, ahora te bueno, cuento yo y díganme si aparece. María Eugenia Vidal dijo que estaba de acuerdo, que Juntos por el Cambio tiene que hacer una autocrítica fuerte para aprender de los 4 años, que tiene el derecho a pedir que le den una nueva oportunidad para gobernar el país. Muy alineada con Rodríguez Larreta, dijo, por ejemplo, que está de acuerdo con la política sanitaria que hicieron juntos el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También dijo que para ganar es necesario el 51%, pero para gobernar necesitas el acuerdo con el 100%, con lo cual está hablando de una política de consenso, que es lo mismo que plantea Rodríguez Larreta. O sea, hay ahí una línea muy clara de enfrentamiento con el sector más ultra de la oposición, Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y ha dicho también que no hay negociación posible con el gobierno por la reforma judicial en diputados. A ver, por fuera de todo esto aparece en la agenda informativa también los 100 años de la radio,
que el gobierno está concurriendo al FMI para pedir un acuerdo, para pedir que no le cobren, lo que el FMI va a decir, está bien, no te cobro, pero tenés que hacer esto, esto y esto, esto y esto y esto, se llama condicionalidad, vas a escuchar mucho esa palabra, y condicionalidad generalmente tiene que ver con ajuste del gasto público, veremos de qué se trata o qué magnitud tiene que ver esto, pero ATP, IFE, jubilaciones, todo eso va a estar en parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Otro tema de la agenda informativa son los incendios. Hay 11 provincias en este momento con incendios, la más importante es Córdoba, y hay documentos ya oficiales que dicen que la mayoría de esos incendios son intencionales. Otro tema, mirá la cantidad de temas que hay, cada uno sería cabeza de un informativo en condiciones normales, es la toma de tierras. Acá sí quiero poner un audio. Hay un amigo que vive en el sur que nos contaba la angustia que están sintiendo algunos habitantes del sur por la toma de tierras por parte de las comunidades mapuches o de algunas comunidades mapuches que tienen algunos rasgos que son violentos. Y me pasaba el audio, yo lo conozco a la persona que me hablaba y conozco a la persona que su voz es protagonista de este audio. Y el audio, supongo que Ale que lo tenés ahí, es de Diego, que decía esto, escuchá. Gente, soy Diego, estamos en el ACA, tuvimos que irnos, nos vinieron a apedrear, fíjense de hacer lo que puedan, bien en serio el asunto, esta vez va en serio, hagan algo por favor, estamos con la policía por suerte, pero están en la ruta y nos están tirando piedras, el que pueda hacer algo, el que pueda llamar a alguien, hagan algo, nosotros desde acá ya pedimos refuerzos y eso, pero tenemos que hacer algo en serio. Hay que hacer algo en serio, por favor. Bueno, esto que estoy contando simplemente es la angustia que da por la situación que no está resuelta. No hablo sobre el fondo de la cuestión. Me doy cuenta que ahí el Estado no está mediando, el Estado está desbordado en todos lados. Imagínate Río Negro con los problemas que tiene con el coronavirus, pero me parece que ahí hay un tema donde unos y otros, si el Estado no media, vamos a tener que lamentar situaciones como muy delicadas. Y finalmente, en el panorama informativo de hoy, aparece Estados Unidos. Y ahora le voy a dar un poco de pie a Gustavo porque es un episodio que tiene que ver con el deporte, que es muy conmovedor, pero simplemente Estados Unidos está conmovido ahora por lo que todo el mundo conoce como Kenosha Shooting. Kenosha es una pequeña localidad del estado de Wisconsin, donde otra vez un hombre negro, un padre de familia, fue baleado. Ante la eventualidad de que tuviera un cuchillo en su poder, le dieron 7 balazos y quedó paralítico. Y eso ha generado una reacción social en contra de la represión, otra vez, del racismo de la policía, muy violenta, donde quemaron casas, quemaron autos, etcétera, etcétera, algunos de los sectores que protestaban. Eso generó una nueva reacción de la policía y de sectores que estaban en contra de manifestaciones que balearon a manifestantes, o sea, un nivel de violencia extrema en esa localidad de Wisconsin. Y en ese contexto, primero un equipo de básquet y después uno de fútbol y después uno de béisbol y después una jugadora de tenis decidieron que no iban a presentarse a las competencias deportivas que estaban planeadas, que eran de altísimo nivel de competencia, un hecho inédito. ¿Gus? Sí, para sumar es que no fue un equipo solamente, eran todos los que tenían que jugar en la jornada. La verdad que es un hecho absolutamente histórico en el deporte mundial que se paren en Estados Unidos las 3 ligas más importantes por un hecho de racismo, por el crimen de Jacob Blake. El que llevó la bandera fue LeBron James, quizás el máximo jugador franquicia de la NBA, un jugador que está en popularidad en el mundo, casi te diría la cabeza de un Neymar, de un Messi, es la cara de muchas empresas deportivas. Él llevó adelante la movida. Ayer los equipos que tenían que jugar los playoffs de la NBA anunciaron que no se iban a presentar en repudio al racismo. Le siguió todos los jugadores y todos los equipos de béisbol. El béisbol acá en Argentina es un deporte menor, pero en Estados Unidos mueve millones y millones. Todas estas competencias que estoy hablando estaban en instancias muy importantes y además generan un montón de audiencia televisiva. Al mismo tiempo, la MLS, que vendría a ser la Superliga de allá, anunció la suspensión de toda la jornada de la Liga de Fútbol. Y como yo les contaba, volvió el tenis oficialmente, está jugando el Master de Cincinnati y se bajó de la semifinal Naomi Osaka, que era la mejor clasificada que quedaba en pie para jugar semifinales hoy, y que es japonesa.
que no tiene que ver con específicamente demostrando que esto es un asunto de mucha mayor naturaleza que solo los Estados Unidos. Vamos a ver qué hace hoy Novak Djokovic. Novak Djokovic hoy tendría que jugar la semifinal. También sería un golpe durísimo para el mundo del tenis, pero un mensaje tremendo de basta de racismo en Estados Unidos. Si Novak Djokovic, como algunos le están pidiendo, le dicen no te presentes tampoco vos a jugar la semifinal. El hecho es absolutamente histórico y muchas veces la participación de los ídolos deportivos pueden hacer, aunque parezca mentira, cambiar el curso de las cosas. Así que saludamos desde acá que se hayan involucrado de una manera tan fuerte todos los jugadores importantes de las distintas ligas de Estados Unidos en esta lucha cultural y obviamente por la vida, ¿no? 9:07 de la mañana y momento en que nuestros amigos de Garantizar auspician los números de Jairo Stracha. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Una carta con el mensaje que se esperaba después de la llamada de Alberto Fernández a Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. La Argentina le confirmó al organismo multilateral que va a iniciar conversaciones para sacar que el acuerdo número 22 entre la Argentina y el organismo después del fracaso de los dos programas que había firmado la administración de Mauricio Macri tras recibir 57.000 millones de dólares que habría que empezar a devolver a partir del año 2022 y que claro, no va a ocurrir. Por eso la Argentina se enmarca en una discusión para saber a qué plazo le patean esas obligaciones a cambio de qué condiciones de ajuste del gasto público, reformas estructurales y otras demandas. Aparecen dos posibles siglas ahí que tenés que prestarle atención. La SB que es el famoso Standby Agreement, que es un tipo de acuerdo más corto y con un tipo de pedidos a cambio de la refinanciación, y otro que es el de facilidades extendidas, que es un tipo de acuerdo que te patea más los vencimientos de la tarjeta, pero se te ponen a gobernar al lado tuyo a pedirte más condiciones. Así estarán las discusiones de por lo menos 6 o 7 meses esperan en el mercado financiero entre un clásico, la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. 128 pesos en algunas operaciones de compra de dólares a través de la operación de bonos y acciones. El famoso contado con liquidación empieza a ceder por operaciones del gobierno vendiendo títulos públicos. Dicen que esta estrategia se podría profundizar a partir del 7 de septiembre, cuando el gobierno empiece a tener cotizando los bonos del nuevo canje que se está cerrando por estas horas. La apuesta es que se desinfle el contado con liquidación. Si eso ocurra, achique entonces la brecha con el oficial, que no tenga que saltar, se deje entonces de perder reservas. Veremos si esto convence a los ahorristas minoristas, que se calcula que sumarán 5 millones en agosto, llevándose 850 millones de dólares de a 200, de a 200 y 200, por lo menos hasta ahora. Y dame una más. 10 millones de dólares la inversión que ayer, con un Zoom compartido entre el presidente de la Nación y uno de los empresarios de electrónica más importantes del país, Rubén Chernahovsky, se anunció, repito, 10 millones de dólares para poner en funcionamiento en la planta de las viejas heladeras Siam, ahí en Avellaneda. Ahora la fabricación de lavarropas marca LG. Esperan en algún tiempo sumar también, entre otros productos, termotanques ahí en esa planta de Avellaneda. Muy bien, 9:10 de la mañana y empieza su música.